Claro. Este teclado está Sí, ese teclado es el peor teclado del mundo. y con este vas pasando. Muy bien. Sí, acá con la flechita. Ahí. Muy bien. Listo, gracias. Ahí ya hablamos todo, así que no cortamos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Perdón por la demora. Con una mano puedo ser un poco más difícil. Así que bueno, un poco más lento, pero apretando. Bueno, mi nombre es María Ramírez. Ya estuvieron en la clase de disciplina tengo. Ahí estaba con las dos manos todavía. Vamos a ver ahora trastornos del calcio. Vamos a ir despacio, cualquier cosa, duda, lo que sea, vamos para. Vamos a detener tanto en este ion. ¿Por qué les parece que es importante? ¿Es voluminoso? O sea, ¿está en gran cuantía? No. ¿No? Es el mineral más abundante que tenemos en el cuerpo. Casi 1 kilo de calcio tenemos. ¿Sí? Es el más abundante, solamente que tiene la particularidad que en su mayoría, ¿a dónde se va a buscar? A nivel del hueso. O sea, va a ser muy poquito lo que vamos a encontrar a nivel plasmático. Eso es cierto. Pero a nivel general es de los más abundantes. Como decíamos, el 99% de este se va a encontrar a nivel del hueso formando la hidroxiapatita, ¿sí? Así que le va a ayudar a dar estructura al hueso. El 1% restante es el que vamos a encontrar en los líquidos corporales. ¿Cuáles eran los líquidos corporales? ¿Cómo los dividíamos a grande? Intracelular y extracelular. ¿Sí? ¿Y el extracelular? Intravascular e intersticial. Excelente. De los líquidos corporales decíamos el 1% del calcio lo vamos a encontrar ahí, pero a nivel del plasma solamente vamos a encontrar el 0,03%. O sea, realmente muy poquito. Y a su vez, de ese calcio que vamos a encontrar a nivel plasmático, vamos a encontrar la mitad en su forma iónica, que es la que nos va a interesar porque es la forma metabólicamente activa, y el resto unido a proteínas en un 40% y en un 10% unido a algunos aniones como pueden ser el citrato, el fosfato, el bicarbonato, la lactato. Ahora, ¿cuál es el valor normal a nivel plasmático? Dijimos, es poco, no es mucho, pero ¿cuál es el valor normal? Bien, esto de calcio total. Pero decíamos, el calcio total nos importa, pero lo que realmente nos interesa es el calcio iónico, que es la forma activa. ¿Y cuál es su valor? Si es la mitad, bien, ahí lo tienen. Entonces, de 8,5 a 10,5 el valor de calcio total, pero como decíamos, solo el iónico es el que puede estar a los fines prácticos en cuanto a su utilidad, y es la mitad, 4,5 a 5,2. Este calcio iónico, ¿en qué va a intervenir? El calcio en general. ¿Para qué nos sirve en el organismo, más allá de la estructura ósea que ya habíamos hablado? Bien, contracción muscular de todos los músculos. Todos los músculos. Estriado, esquelético y cardíaco. Bien, ¿en qué más? En la coagulación, bien. ¿Dónde más? Bien, es un cofactor enzimático sumamente importante, más allá de la cascada de coagulación. ¿Sí? Que va a intervenir como segundo mensajero, que va a contribuir en la liberación de vesículas, sea de neurotransmisores, sea de hormonas, ¿sí? Estaba pensando. A nivel cardíaco, ¿solo nos importa en cuanto a lo muscular cardíaco o qué más? Bien, pero ¿por qué? ¿En qué interviene?
La conducción nerviosa. Bien, entonces la conducción nerviosa en general a nivel cardíaco va a ser importante para la despolarización del tejido cardiomotor, ¿sí? En general. Entonces, por eso también vamos a ver que sus alteraciones se van a asociar tanto a alteraciones del sistema nervioso, alteraciones a nivel cardíaco, como arritmias, más allá de lo contráctil, ¿sí? Más allá de lo muscular, digamos. Bien, perfecto. Creo que fuimos diciendo todas. Ahora lo que vamos a ver es un poco el metabolismo y sus dos alteraciones, hipo e hipercalcemia. Respecto al metabolismo, vamos a ver que la concentración de calcio final va a estar determinada tanto por lo que ingresa, por lo que sale y a su vez por las sustancias que la regulan. En cuanto al ingreso, el ingreso de calcio va a ser principalmente por la ingesta, ¿sí? ¿La ingesta de qué? ¿Cuáles son las cosas que son ricas en calcio? Lácteos, leche, queso, derivados, ¿qué más? Legumbres, cereales, frutos secos, ¿qué otra cosa? ¿Verduras? ¿Cuáles? Hojas verdes, brócoli, coliflor, ¿sí? Muy bien. La ingesta que se recomienda, si bien va a depender de la edad, cuando pensamos en el adulto, hasta los 50 años, vamos a pensar en una ingesta de 1 gramo día. Pasada esa edad, se recomienda una ingesta un poquito mayor, que es de 1 gramo, 2, ¿sí? O de 1200 miligramos por día. Perfecto. ¿Cómo vamos a absorber el calcio que ingerimos? Principalmente lo vamos a hacer en el intestino delgado, ¿sí? Tanto el duodeno como el yeyuno. ¿Cómo se va a absorber el calcio ahí? ¿Cómo se transporta? En las células, ¿tienen algo de idea? ¿Se acuerdan? Bien. Hay dos mecanismos que uno es el que les va a importar bastante. Hay uno dependiente de vitamina D, que es un transportador activo. O sea, si es activo, quiere decir que también va a ser saturable, o sea, que no limita la capacidad para transportar, pero también tenemos un transporte que es pasivo, ¿sí? Que simplemente va a depender de las diferencias de concentración. ¿Está? Y que ese transporte sí es independiente de la vitamina D. ¿Estamos? Pero sí tenemos uno primero que decíamos es dependiente de la alcance. Una vez que se absorbe el calcio, decíamos, 40% se asocia a proteínas, 10% a aniones y el 50% restante es el que va a encontrarse de forma libre o ionizada. La excreción se va a dar principalmente a través de las heces, que eso va a depender de los transportadores, de transporte y por otro lado del consumo y a su vez de las hormonas, que ya las vamos a ver un poquito mejor. Vamos a tener a su vez excreción a través de la orina y excreción cutánea. La excreción en heces y la excreción cutánea es bastante constante y no tiene, o sea, grandes modificaciones, salvando sí la excreción que encontramos a nivel de heces, producto de la estimulación de la vitamina D de la absorción. Pero la excreción cutánea no. La excreción cutánea tiene que ver con la pérdida de calcio simplemente por la exfoliación natural y por la sudoración. En casos de ser muy importante, la sudoración hay que tenerlo en cuenta, pero si no, son nada más alrededor de 15 miligramos por día que perdemos de esta forma, de bastante estable, digamos. No es algo que nos mueve mucho la aguja. Sí, en cuanto a la excreción urinaria, tenemos que tener en cuenta que no es todo el calcio que tenemos a nivel del plasma el que se va a poder filtrar. ¿Cuál es el que se va a filtrar? ¿Cuál les parece? Bien, tal cual. El que no es unido a proteínas, es el único que va a poder atravesar la barrera de filtración, sea o porque esté unido a aniones o libre. ¿Sí? Ese es el que se va a filtrar, tal cual. O sea, más o menos
un poquito más de la mitad de lo que tenemos a nivel del plasma. Y su reabsorción a nivel renal, que va a ser de la mayoría del calcio que se filtre, porque solamente se suele excretar a nivel urinario alrededor de 150 miligramos de calcio por día, esta reabsorción se va a dar a nivel del túbulo contorneado proximal principalmente, pero también nos va a contribuir la parte gruesa ascendente del asa del y también el contorneado distal del túbulo conector. ¿Está? Pero principalmente el contorneado proximal. Y ahora sí, para la regulación, ¿cuáles van a ser los principales reguladores? Vitamina D, ¿qué más? Bien, la paratormona, la calcitonina, y menos importante, ¿hay algunas otras hormonas que tengan algo que ver? No son principales reguladores, pero sí las tenemos que tener en cuenta porque cuando se encuentran sobre todo alteradas, podemos encontrar alteraciones en el calcio. Sobre todo en el caso de las hormonas tiroideas y los glucocorticoides sobre todo porque después me van a servir para el tratamiento de la hipercalcemia, ¿sí? Entonces es como para que lo tengamos en cuenta. De forma normal, estas tres últimas poco nos interesan. Bien, vamos a detenernos un poquito en cada una. La vitamina D, ¿qué es? Una proteína, un bien, esteroide. ¿De dónde viene? Bien, perfecto. O la podemos ingerir como vitamina D2 o ¿cómo se llama? La 2, ergocalciferol. O como D3, que ahí sí, como colecalciferol. Perfecto. Cualquiera de estas dos necesita sí una serie de procesos. Estamos hablando en este caso si la ingerimos. Si no, si es la cutánea, directamente lo que ocurre es por la acción de la luz ultravioleta es su conversión a colecalciferol, o sea, a vitamina D3 o a vitamina D2, pero a nivel vital. Esta solita, como D2 o D3, metabólicamente no es muy activa. ¿Qué necesita que le pase? Que se hidroxile, ¿sí? Necesita dos hidroxilaciones. Una primera a nivel hepático y una segunda a nivel renal. ¿Esto por qué va a ser importante que nos acordemos? Porque si nosotros estamos con un paciente insuficiente renal, vamos a tener que tener en cuenta que yo no le puedo dar una vitamina colecalciferol solito, ¿sí? O vitamina D2, porque no va a tener cómo hidroxilarlo de forma adecuada. Sí o sí ya le tengo que dar el final de la cadena. En cambio, si es un paciente que no tiene alteración hepática ni renal, yo sí le puedo dar colecalciferol o ergocalciferol y suplementarlo con ese físico. ¿Está? Entonces, dos hidroxilaciones, la primera a nivel hepático, ¿sí? Y la segunda a nivel renal. ¿Qué más? ¿Quién regula la vitamina D? ¿El riñón? Bien, acá, en el riñón se activa, o sea, se hidroxila, era lo que estábamos hablando. Pero ¿quién hace que estas hidroxilaciones se den en mayor o menor medida? ¿Quién regula la producción? La paratormona, el propio nivel de calcio, el propio nivel de vitamina D, o sea, tiene autorregulación. Entonces, lo más cerquita, la propia vitamina D, ¿sí? El calcio, la paratormona y también la calcitonina, ¿sí? Que la vamos a ver después. Perfecto. Para el caso de la vitamina D, que me voy adelantando a lo que vamos a ver después, si bien principalmente la hidroxilación se da a nivel renal, también hay una célula que, lo mismo, no me importa en general porque es muy poco hidroxilan normalmente que hacen la segunda hidroxilación, pero después en un estado patológico son importantes. ¿Quiénes son esas otras células que pueden hacer esta segunda hidroxilación?
¿Saben? Macrófagos y linfocitos. ¿Sí? Entonces, después ya vamos a ver en las hipercalcemias que en algunas enfermedades, sobre todo enfermedades infiltrativas, donde hay mucha actividad macrofágica, o en el caso de los linfomas, podemos encontrar hipervitaminosis C. ¿Sí? Es simplemente por eso. Es porque también generan hidroxilación, pero normalmente no nos importa porque es muy poquita cuantía. ¿Ya? Vamos con la hormona paratiroidea. ¿Dónde se produce? En la glándula paratiroidea. ¿Qué tipo de hormona es? Bien, es una hormona peptídica. ¿Quién la regula? Principalmente el nivel de calcio, el nivel de qué otro ion también. Fósforo, otro, magnesio, y ahora sí, ¿quién más? Si la paratormona regula la vitamina D. Si la vitamina D sube demasiado, también me termina generando contrarregulación de la paratormona. ¿Está? Bien. ¿Y la calcitonina? ¿Dónde se produce? En la tiroides. Bien, en las células parafoliculares. ¿Qué tipo de hormona es? ¿Qué tipo de hormona es? ¿Esteroidea? Sí, es peptídica. Bien, no es esteroidea, es peptídica. Perfecto. La calcitonina, si bien en menor medida, o sea, en menos cuantía que las otras dos, pero también va a tener importancia en la regulación del calcio. Mientras las dos primeras, lo que va, o sea, su función principal va a ser aumentar el calcio a nivel plasmático, para la calcitonina la función va a ser la opuesta. ¿Sí? ¿Cómo van a cumplir su función estas hormonas? Actuando tanto a nivel óseo, a nivel gastrointestinal, a nivel de la reabsorción renal. ¿Sí? Van a regular estos tres lugares. Para el caso de la vitamina D y la hormona paratiroidea, vamos a ver que van a generar un aumento de la resorción ósea, cosa de mantenerlo porque él es cálcico a nivel plasmático. A nivel gastrointestinal van a generar un aumento de la absorción y a nivel renal un aumento de la reabsorción. Para el caso de la calcitonina, en cambio, sí, vamos a ver que su función es principalmente a nivel de la resorción ósea y a nivel de la reabsorción renal. No tiene casi efecto a nivel gastrointestinal, o sea, prácticamente no modifica la absorción de calcio. Sí, pero a nivel óseo y a nivel renal genera lo contrario que las hormonas anteriores. Ahora sí, vamos a las alteraciones. Si es una hipocalcemia, sería un valor menor de ¿cuánto? Bien, 8,5 de calcio total o bien, de calcio iónico. Excelente. ¿Y les parece que es algo frecuente e infrecuente la hipocalcemia? Frecuente depende del grupo etario y depende de dónde esté el paciente. Si lo tengo yo, en terapia, posiblemente tenga una hipocalcemia. Vamos a ver que los pacientes internados, hasta el 15 al 20% de los pacientes tienen hipocalcemia y hasta el 85% de los pacientes dentro de terapia intensiva. ¿Sí? Sí, obviamente, obviamente. Sí, sí, sí. Tiene que ver con un poquito de todo. Obviamente la ingesta tiene que ver la exposición solar, tal cual. Esto es como a modo general, pero eso sí, obviamente son factores que tienen mucho que ver. Después, vamos a la etiología. En la etiología, si veíamos que dentro de las principales reguladoras del calcio están la paratormona, la vitamina D, entonces dentro de la etiología lo primero que tenemos que pensar es alteración en la paratormona o en la vitamina D. La alteración más frecuente es la de la vitamina D hasta en un 50% de los casos. ¿Sí?
o por déficit en la exposición solar, por déficit en el consumo, por alteraciones malabsortivas que por alguna razón me disminuyan la absorción de vitamina D a nivel intestinal, sea por estados malabsortivos que vayan desde la enfermedad celíaca, determinadas intolerancias, intestinos cortos, ¿sí? La utilización de algunos productos que me generen quelación de la vitamina D, que hagan que no se pueda absorber, como pasa con algunos anticonvulsivantes, ¿sí? Entonces, la principal causa de hipocalcemia es el déficit de vitamina D, ¿sí? Decíamos, principalmente esto, baja ingesta, estados malabsortivos o por, perdón, pensé en dos cosas al mismo tiempo y se me fue. Bien, o por alteración en el metabolismo de la vitamina D. Vieron que recién decíamos, la vitamina D en forma de vitamina D2 o D3, solita no me alcanza, necesita la activación hepática y renal. Entonces, puedo tener déficit por tener una enfermedad hepática o una enfermedad renal también. ¿Estamos? Entonces, dentro de las principales, eso. Después sí, vamos a ver si no estamos frente a una alteración de la paratormona. ¿Qué puede pasar con la paratormona? O que esté en déficit, ¿sí? Que si está en déficit tenemos que ver si se trata de alteraciones que sean congénitas, que en este caso nos va a orientar mucho el antecedente, o sea, los antecedentes personales, o bien si estamos frente a un déficit adquirido, que dentro de las causas más comunes que tenemos son las cirugías, ¿sí? Ahora, por suerte, han mejorado tanto las técnicas de resección a nivel tiroideo que es muy raro encontrar hipoparatiroidismo secundario a las resecciones quirúrgicas. Pero anteriormente, que las técnicas eran un poco más groseras, digamos, era muy fácil en el contexto de las tiroidectomías llevarse puestas las paratiroides porque era muy difícil la disección. Actualmente no es una alteración tan común, pero a veces puede pasar, sobre todo cuando se trata de tumores o cosas que infiltran el paratiroides. ¿Sí? O sea, la causa más común de hipoparatiroidismo adquirido es en quirúrgica. Estamos, pero también se puede dar en contexto de radiación, en nivel del cuello, en contexto de traumatismo, ¿sí? Procesos infecciosos que afecten el cuello o en contexto de meningitis, tiendan, procesos de la boca que lo mismo alcancen esa zona. Bueno, después otros procesos menos frecuentes, pero como los procesos infiltrativos del estilo de la sarcoidosis, la hemocromatosis, todo lo que me afecte las paratiroides, digamos. Podemos encontrar también deficiencias, pero en contexto de supresión de las paratiroides, como puede ser en el caso de las alteraciones del magnesio. Vieron que decíamos, la hormona paratiroidea, más allá de estar regulada por el calcio, está regulada por el fosfato y por el magnesio. El magnesio, cuando está en déficit, sobre todo cuando es menor de 0,8 o cuando es superior a 6, me puede deprimir la función de la paratiroides. Y simplemente con corregir eso, ya corrijo la función. ¿Sí? Entonces lo tenemos que tener en cuenta. Después hay drogas, como por ejemplo, bueno, hay aminoglucósidos, los diuréticos, el cisplatino, que bueno, también generan disminución de la función. Y después tenemos unas alteraciones idiopáticas que dentro de ellas están el síndrome autoinmune poliglandular. ¿Escucharon alguna vez estos síndromes? Bueno, básicamente el sistema inmune ataca algunas glándulas. Hay 3 tipos de este síndrome poliglandular, recuerdo cuáles son las glándulas que ataca el cuerpo, digamos. En la tipo 1 tenemos compromiso tanto de paratiroides como de suprarrenal, ¿sí? Pero en general, si bien esta alteración, justo este síndrome poliglandular es autosómico recesivo, los otros 2 son dominantes, el tipo 2 y el tipo 3. Entonces, en general, tienen ya el antecedente de estas personas, ¿sí? Bueno, ya está. Eso es si tengo deficiencia de la paratormona, que dijimos puede ser por todo eso. Hay otras situaciones en las que no hay un déficit real de la paratormona, que la paratormona se produce con total normalidad, pero los órganos ya son resistentes. ¿Sí? Que es lo que vemos abajo, que es el pseudo-hipoparatiroidismo. O sea,
lo vemos al paciente, se comporta como un paciente con hipoparatiroidismo, pero en realidad su hormona paratiroidea está normal. En estos casos lo que tenemos es una alteración en el receptor de la hormona paratiroidea y lo que pasa con estos órganos es que no responden. Es mucho preguntarles, ¿se acuerdan del receptor de la hormona paratiroidea? Si es una hormona proteica, ¿a dónde está ubicado? En la membrana. Sí, y si está en la membrana es muy posible que esté asociado a quién. A proteína G. Sí, era muy fácil. Lo que suele ocurrir es que esa proteína G está alterada, ¿sí? Entonces no genera el AMP específico como debería, entonces el cuerpo no responde. ¿Estamos? Bueno, después tenemos otras causas que son menos comunes, como la quelación, donde lo que vemos simplemente es que ante determinadas situaciones, como el aumento de citratos, de bicarbonatos o fosfatos a nivel del plasma, simplemente hay mayor unión del calcio a esos aniones. O bien, bueno, otras situaciones en las que la unión a las proteínas se da en mayor cuantía, sobre todo en estados de alcalosis, es simplemente que aumenta la unión. Con modificar esa alteración, corregimos el calcio iónico. Y el aumento de ácidos grasos libres. Después hay algunas sustancias que pueden generar inhibición de la resorción ósea, como pueden ser los estrógenos, decíamos la calcitonina. Esto lo vamos a ver sobre todo en el contexto de neoplasias, tumores que infiltren la paratiroides, o bien cuando estamos haciendo aporte exógeno de calcitonina, o sea, como consecuencia del tratamiento. Y después, por último, tenemos en el caso, por ejemplo, del síndrome del hueso hambriento, que nosotros a veces lo vemos en contextos de resecciones de paratiroides por hiperparatiroidismo, en los que el hueso está acostumbrado a tener un estímulo tan constante de la paratiroides sobre los osteoclastos, que al perderse ese estímulo, el hueso genera esto que se dice el síndrome del hueso hambriento, ¿sí? Normalmente teníamos a alguien que me estaba generando resorción, o sea, de pronto se pierde ese estímulo, entonces el hueso empieza a formarse, y me baja el calcio iónico, ¿sí? En cuanto a la clínica, este enunciadito lo vamos a ver tanto para la hipocalcemia como para la hipercalcemia, y va a depender tanto del valor de calcio que alcancemos como de la velocidad de instauración. Puede que alcancemos valores no tan bajos, pero que se instaure de forma tan rápida que genere clínica, y al revés podemos encontrar valores muy bajitos y que el paciente esté casi sin síntomas, ¿sí? Dentro de la clínica que podemos encontrar, vieron que veíamos que el calcio es importante, tanto para el sistema nervioso, para el corazón, para los músculos en general, entonces es fácil ir pensando en la clínica. A nivel del sistema nervioso podemos encontrar desde cosas tan banales, digamos, como parestesias, ¿sí? Hasta fasciculaciones, contracturas, hasta la tetania. Y en el medio podemos encontrar estos dos signitos que les puse ahí, que son el signo de Crusoe y el signo de Chebosek. Que lo que hacemos es inducir la tetania por isquemia. O sea, algo que normalmente el músculo respondería, pero ahora está mucho más sensible por la falta de calcio. ¿Qué es lo que hacemos? En el primero, lo que hacemos es con un manguito insuflamos 20 centímetros de mercurio por encima de la presión sistólica del paciente y lo dejamos 3 minutos. Y lo que vamos a empezar a ver es una contracción del carpo y extensión de las interfalángicas. Entonces vamos a ver qué hace la manito así, ¿sí? Como en la foto. A veces no es necesario ni siquiera esperar esos minutos y ya cuando lo vamos insuflando vemos que el paciente contrae la mano, ¿sí? Y por otro lado tenemos el signo de Chebosek, que hacemos lo mismo, pero molestando al nervio facial. ¿Cómo hacemos? Vertimos por delante del trago 2 centímetros y por abajo de la caja cigomática, y ahí lo que generamos es una contracción muscular de ese lado, que puede ir desde la contracción, nada más desde
el arrastre de la comisura labial hasta el arrastre de la nariz o el cierre del ojo. ¿Sí? Desde algo muy simple hasta que afecte toda la entidad. Y después, bueno, ya podemos empezar a encontrar alteraciones más importantes que pueden ir desde deterioro del sensorio, convulsiones, ¿sí? Eso en cuanto a lo neurológico. Después, a nivel visual, en general, estas van a ser alteraciones que las vamos a encontrar en pacientes con hipocalcemia crónica, particularmente las cataratas, la neuritis óptica. Solamente a veces en los casos en los que encontramos una hipocalcemia que es bastante severa y que se instaura de forma aguda, vamos a encontrar en algunos casos papiledema, ¿sí? Que puede estar asociado a hipertensión endocranial. Para el caso de las alteraciones respiratorias tienen que ver simplemente con la acción del calcio a nivel muscular, ¿sí? Lo que podemos encontrar es desde broncoespasmos, espasmo laríngeo, ¿sí? Dificultad ventilatoria por las alteraciones a nivel diafragmático. En cuanto a lo cardiológico, si bien van a ver que hay varias cositas, dentro de las arritmias, lo que más nos importa es que el calcio nos genera que algo así que es bien patognomónico. Bien, acá vamos a encontrar un QT prolongado, ¿sí? Y después, al revés, en el caso de la hipercalcemia, vamos a encontrar QT acortado. Bien, y acá vamos a poder encontrar también bradicardias, bloqueos musculares, hipotensión, insuficiencia cardíaca, todo porque no tengo cómo contraerme básicamente para eso, o al revés, no puedo relajar, digamos. Y bueno, a nivel gastrointestinal, síntomas que pueden ir desde la disfagia, el dolor abdominal, cólicos vesiculares, bilios. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Obviamente, necesitamos una anamnesis completa, ¿sí? Donde vamos a ir desde la edad del paciente, los antecedentes personales y también antecedentes familiares, sobre todo buscando aquello que tenía que ver con las alteraciones del aparato hormonal, ¿sí? Que tenían un alto componente genético. Y en cuanto a lo personal, todo, desde alteraciones, o sea, desde traumatismos a nivel del cuello, cirugías a nivel del cuello, el antecedente de tumores que hayan requerido radiación a nivel de esa zona, ¿sí? Y después sí, vamos a ir con un poquito más del laboratorio. Ahí dice, reconfirmamos, o sea, más allá del calcio total, vamos a ver el calcio iónico, ¿sí? Y vamos a ver la albumina. ¿Qué es eso de la albumina? Bien, ¿qué tiene que ver? Bien, tal cual. Y al revés podemos encontrar una hipocalcemia total que esté bajita, ¿sí? Pero cuando yo voy a medir el iónico, está normal y lo que me pasó en realidad es que tengo una hipoalbuminemia, ¿sí? Tengo una hipoalbuminemia, pero como el iónico está bien regulado, en realidad no está hipocalcemia, ¿está? Entonces hay una formulita para calcular eso y lo que decimos básicamente es que por cada 1 gramo de albúmina que baje, baja en 0,8 el calcio total, no el iónico. Eso simplemente si no tengo el iónico y tengo el calcio total. Si yo me di el calcio total, que veo que está bajo, pero tengo hipoalbuminemia, puedo saber que por cada gramo que baje la albúmina por debajo de 4, el calcio también va a bajar en 0,8. ¿Sí? Y ahí registra el calcio. ¿Está? Bien, ya medimos la albúmina, el calcio, es realmente calcio iónico bajo. Bueno, ahí dice el ácido baso, por eso que decíamos también, la alcalosis favorece la unión del calcio a las proteínas. Y bueno, realmente sí, tengo un hipocalcemia. ¿Qué es lo que voy a seguir midiendo o qué me va a importar en el laboratorio? Evaluar la función renal de ese paciente, ¿sí? Porque si tengo una función renal alterada, posiblemente podamos achacarle eso, sobre todo si se trata de un cuadro crónico o oligosintomático, posiblemente tenga que ver con la falla renal. Vamos a ver también el fósforo y el magnesio. El magnesio decíamos que era una causa importante de supresión de la hormona paratiroidea. Entonces, con medirlo, ya nos quedamos tranquilos, y si es una hipomagnesemia o una hipermagnesemia, pero es raro que lleguemos a aceite de magnesio naturalmente, es más fácil encontrar hipomagnesemia.
Cualquier cosa lo corregiremos. ¿Está? Después, vamos ahora sí con el foco, que eso nos va a orientar un poquito más al resto de las causas. Cuando estamos frente a un fósforo elevado, lo normal es que pase con un fósforo elevado, que el aparato hormonal que haga. Bien, tal cual. Normalmente la paratormona debería subir y generar su eliminación renal. O sea, si el fósforo está elevado es porque la paratormona por alguna razón no anda. Entonces voy y la mido. Si la mido y está dentro de valores normales altos, ¿qué quiere decir que está pasando? Bien, el problema no lo tiene la hormona, sino en el órgano respondedor. Entonces ahí voy a hablar de un pseudo hipoparatiroidismo. Perfecto. Y en cambio, si yo a la paratormona la encuentro normal o baja, ahí sí voy a estar frente a un hipoparatiroidismo. Bien, ahora vamos al caso de que tenga el fosfato normal o bajo. Si yo voy y veo la paratormona está bien. ¿Qué es lo que tengo que ir a pensar? Que mi alteración está en qué otra hormona que me regulaba los calcios. En la vitamina D. Y bueno, y ahí ver todas las otras causas que habíamos dicho antes. O disminución de la ingesta, estado malabsortivo o alteración en alguno de los pasitos de la hidroxilación. Y si la paratormona está normal, lo que puedo encontrar es una alteración, no lo había hablado antes, pero es una alteración a nivel del sensor de calcio, digamos. Lo mismo es una alteración genética, es un poco más raro, pero es una alteración que se da a nivel del receptor de calcio, a nivel de la paratormona, y que no se usa el calcio como debería. Entonces la hormona paratiroidea está en niveles normales, pero no adecuados para la hipocalcemia que tengo. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? Respecto al tratamiento, ahora vamos a ver bien cómo vamos a hacerlo, de acuerdo a si es agudo o crónico, pero les quería mostrar un poquito cuáles son las cosas que tenemos para suplementar calcio. Si bien son todas estas opciones, yo tengo que acordar una de cada una, porque una de cada una es barata y está en todos lados. De los compuestos de calcio, vamos a tener algunas que las encontramos en presentación endovenosa y otras en formato comprimido para administración vía oral. De forma endovenosa, el más barato, el más seguro para administrar, que está en todas partes, es el gluconato cálcico. La ventaja del gluconato cálcico, que yo al costadito vieron que les dice cuánto calcio tiene elemental, tiene 93 miligramos de calcio elemental. Entonces, lo puedo pasar por una vía periférica, por una central, por donde se me ocurra. En cambio, el siguiente, que es el otro que encuentro también disponible, que es el cloruro cálcico, la ampolla tiene 180 miligramos de calcio. Entonces, yo no la puedo pasar en bolo porque es muy irritativo. O sea, no lo puedo pasar por una vía periférica. ¿Está? Entonces, con el gluconato cálcico, con que uno se acuerde de eso, vamos. Entonces, esa como parte de la endovenosa, la primera. En cuanto a la vía oral, lo mismo. El más barato y el más accesible, el primero, que es el carbonato cálcico. El carbonato cálcico viene en varias presentaciones. La presentación más común es la de 1,25 gramos, que en realidad el calcio elemental tiene 500 miligramos. ¿Sí? Esa es la presentación más común que tenemos. Y después de la vitamina D, si bien de la vitamina D voy a encontrar tanto vitamina D, bueno, cualquiera de las tres primeras que son las más comunes, las otras dos son derivados sintéticos de la vitamina D. Las tres primeras, que son bastante baratas y están accesibles, tengo que tener en cuenta lo que les decía antes. Para el caso de la primera o el colecalciferol, yo se lo puedo administrar a cualquier paciente. Es barato, es la más barata de todas, es la que está en todos lados y se la puedo dar a cualquier paciente, salvo que tenga falla renal o insuficiencia renal, porque en esos casos no me van a hidroxilar ese colecalciferol. Entonces no me sería útil. La siguiente, que es el calcidiol, ya tiene la primera hidroxilación, o sea, se lo puedo dar a un paciente con falla hepática, pero no se lo puedo dar a un paciente con falla renal. Y la última, que es el calcitriol, pero que al mismo tiempo es la más carita, es la que ya me viene con las dos hidroxilaciones.
¿sí? Entonces sería la ideal para pacientes que tienen falla renal. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Es bastante sencillo. Si el paciente tiene síntomas severos o tiene una hipocalcemia menor de 7 miligramos por decilitro total, a ese paciente se lo voy a reponer de forma endovenosa obligada. ¿Sí? Ya después, si el paciente tiene síntomas, pero no son severos, o tiene una hipocalcemia que no es menor de 7, ya puedo hacerlo vía oral. En el caso de la primera, decíamos calcio endovenoso, ¿cuál es el que voy a usar? Gluconato cálcico. Perfecto. Es de 10, o sea, viene la ampollita de 10 mililitros al 10%. ¿Cómo se prepara? Es una o dos ampollitas, o sea, entre 90 y 180 miligramos. Eso lo diluyo en 100 mililitros y eso se pasa en 10 a 20 minutos. ¿Sí? Si estoy en esta situación, voy a hacer eso. Lo diluyo en 100 mililitros y lo paso en 10 a 20 minutos. Eso primero. Y después voy a dejar una infusión continua, siempre y cuando no pueda resolver la causa de la hipocalcemia, que lo que voy a hacer es infundir de 0,5 a 2 miligramos por kilo por hora. Una forma fácil de hacer eso, digamos, para calcularlo, es hacer 11 ampollitas, que cada ampollita es de 10 mililitros, o sea, serían 100 mililitros, más o menos. Pero es para que me den más o menos 100 mililitros, yo solo diluyo en 900, o hago 4 ampollitas y media, digamos, en 450 en 12, chiquitos, digamos, y eso lo paso a como me va a quedar un miligramo por mililitro, yo lo que hago es, si pesa 70 kilos del paciente, le pongo 70 mililitros hora. Si pesa 50, 50 mililitros hora. Es bastante sencillo. ¿Sí? 11 ampollas en un litro. O sea, a llevarlo a esta dilución de un litro. Y ya ahí lo calculo por el peso de los mililitros por hora. ¿Está? Esa infusión continua se recomienda que se haga hasta alcanzar valores normales y para esto voy a tener que ir controlando los valores de calcio cada 6 horas. ¿Sí? Ya les digo, esto solo lo hacemos si el paciente tiene síntomas severos. Si no, puedo o directamente hacer la infusión continua que ya tenía antes, o sea, la misma, o sea, las 11 ampollitas, lo diluyo, digamos, igual, en 900 mililitros para alcanzar un litro, y lo mismo a los mililitros de acuerdo al peso del paciente. Obviamente, la versión más fácil, si el paciente puede comer, si no tengo ningún inconveniente con esto, es administrar calcio vía oral. Que lo que se recomienda es hacer entre 1500 y 2000 miligramos por día. Que si nosotros consideramos que el carbonato cálcico, el más común es el de 1,25, que tiene 500 miligramos de calcio elemental, puedo administrarlo 3 veces al día, 4 veces al día, ¿está? Y eso después lo iré controlando. Decíamos, si la causa de todo esto es una hipomagnesemia, lo que hago es corregirla. La puse porque es una de las causas bastante comunes de hipocalcemia. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Con sulfato de magnesio. ¿Sí? Ahí tienen la cosa. Ya no nos interesa. Para el caso de las hipocalcemias crónicas, en este caso, si bien voy a tratar de llevar el calcio total a valores lo más cercanos posible de la normalidad, no me interesa llegar a valores de 9, 10. O sea, mi objetivo va a ser ahí entre 8 y 8,5 miligramos por vez. ¿Por qué? Porque corre el riesgo que al suplementar genere calciuria y con la calciuria todo el riesgo de tener mucho calcio filtrándose, desde generar litos, hidronefrosis, etcétera, por culpa de la excreción renal aguda. Entonces, más allá de pensar en estos pacientes en cuanto tengo la calcemia, es muy importante que cada 3 o 4 meses yo evalúe calciuria. ¿Sí? Si la calciuria es menor de 250 miligramos por día, ya está. Si por alguna razón, con el calcio que yo le estoy dando, está el paciente dentro de 8 y 8,5, y a pesar de eso yo encuentro que la calciuria está alta, ¿qué droga puedo usar? Que disminuye la calidad. Bien, muy bien, las tiacidas.
¿Sí? ¿Se acuerdan? En el libro de Greca, ¿vieron en las diacidas? Dice que se recomienda su uso en mujeres posmenopáusicas y ahí explica todo el mecanismo. No sé si lo acuerdan. Pero bueno, es en esta ocasión que lo podemos usar. ¿Sí? Si el paciente está dentro de 8 y 8,5, yo a pesar de eso tengo mucha calcinesia, y agita. ¿Está? Bueno, perdón, y en estos pacientes, ver si es necesario la suplementación con vitamina D, sobre todo en los pacientes insuficientes renales, que es la causa más común de hipocalcemia crónica. ¿Ah? ¿Y que con qué tipo la harían de estas 3 vitaminas D que vimos antes? La más cara. Exacto. Directamente con calcitriol. ¿Ah? Sí, perfecto. Bien, vamos con hipercalcemia y ya casi. Ahora ya vamos a... Sí. En realidad, básicamente cuando permanece por lo menos un mes o más. ¿Sí? Pero bueno, después, por ejemplo, en un paciente que viene en insuficiencia renal crónica, si vos haces el diagnóstico de la hipocalcemia y está sintomática y todo, ya te instaurás el tratamiento como si fuera una crónica. O sea, si vos ya tenés una causa crónica, entre comillas, digamos, no importa que estés este tiempo, si no tenés otra causa de hipocalcemia. No, de nada. Perdón, en la hipercalcemia entonces dijimos calcio total mayor de 10,5 o calcio iónico mayor de 5,5. Vamos a hablar de una hipercalcemia leve cuando estemos hasta 12. Esto acá sí nos va a servir para el tratamiento. En el caso de las hipocalcemias no era tan importante. Las moderadas entre 12 y 14 y la severa mayor de 14. En cuanto a la etiología de la hipercalcemia, el 90% acá es bastante fácil porque el 90% se van a deber a hiperparatiroidismo primario, o sea, a una alteración primaria de la paratiroides, o bien a hipercalcemia tumoral. ¿Sí? Sobre todo la hipercalcemia tumoral la tenemos que tener en cuenta cuando estemos en hipercalcemia severa. ¿Sí? Son las que generan más elevaciones del calcio. Pero hasta el 90% están dos causas, o sea, bastante sencillo después para estudiar las hipercalcemias. Cuando hablamos de hiperparatiroidismo primario, ¿a qué se pueden deber? En la mayoría de los casos van a ser adenomas de las paratiroides, pero sin embargo pueden deberse a otras cosas como hiperplasia o carcinomas en menor medida. En general son adenomas, o sea, alteraciones benignas, ¿sí? de las paratiroides. Después tenemos otros hiperparatiroidismos en los síndromes familiares, el terciario debido al posttrasplante renal, otras situaciones, pero lo más común es hiperparatiroidismo primario, decíamos, y en general en el contexto de procesos benignos. Y después, dentro de las no mediadas por paratormona, porque ya vamos a ver que en el caso de las malignas no es por paratormona, la primera es la hipercalcemia tumoral. ¿Cuál es la causa de que los tumores generen hipercalcemia? ¿Cuál es la principal causa? Y en el 80% se debe a eso. ¿Saben? No. La lisis tumoral con qué cursan. E hipocalcemia. La lisis tumoral de hipocalcemia por hiperfosfatemia. Bien. ¿Y no? ¿Por qué? Para neoplásico. Bien. Para neoplásico. ¿Qué producen los tumores estos que dan en general hipercalcemia? Sí, tal cual. Producen la hormona, la proteína relacionada a la paratormona o proteína símil paratormona. ¿Sí? Ese es el mecanismo más común por el que los tumores dan hipercalcemia, ¿sí? Por la producción de esta sustancia. Hay tumores que producen paratormona el 1%, o sea, no es la forma. Normalmente no voy a encontrar paratormona elevada en los síndromes paraneoplásicos.
Y algunas también producen hipervitaminosis D, pero no son los mecanismos más comunes, ¿sí? Lo más común, como dijo ella, es eso, el aumento en la producción de esta proteína relacionada a la paratormona. O sea, es una proteína similar a la paratormona. Y en otra parte de los casos, más allá de la producción de sustancias, ¿por qué? Si no es por paraneoplástico, por metástasis ósea, tal cual. ¿Sí? Por metástasis ósea. La metástasis ósea, más allá de que la metástasis en sí genera resorción ósea, digamos, generan sustancias que estimulan a los osteoclastos del hueso a liberar calcio. Entonces también se da por eso, pero ya les digo, el 80% de los casos es por la proteína relacionada a la paratormona. Y en menor medida por esto que decíamos, las otras sustancias, o bien por metástasis ósea. Bueno, después tenemos otras sustancias, fármacos, enfermedades granulomatosas. Las enfermedades granulomatosas las vamos a tener que tener en cuenta como causa importante, pero como decíamos antes, de hipervitaminosis D, ¿sí? Tanto la sarcoidosis, la tuberculosis, bueno, entre otras enfermedades granulomatosas. Y esto tiene que ver simplemente con la conversión que generaban los macrófagos de la vitamina D, la activación, la hidroxilación. La clínica, ¿vieron? Lo mismo, el mismo título. Depende del nivel del calcio y la velocidad en la que esto se instaura. Como clínica principal vamos a encontrar un paciente deshidratado, con pérdida de peso, prurito, astenia, eso es como bastante general, ¿sí? Y después, de acuerdo, como decíamos, a los niveles y a la velocidad a la que se instaure, podemos encontrar lo mismo que antes, alteraciones neurológicas, cardiovasculares, etc. Acá en lo cardiovascular, para antes, ¿qué habíamos dicho dentro de las arritmias? Bien, y acá ¿qué tenemos? Acortamiento del intervalo. Perfecto. Después, por el resto, lo mismo, pueden generarse bloqueos, pueden generarse de lo neurológico, perdón. En cuanto a que me había comido antes, de lo neurológico, lo mismo pueden ir desde cefaleas hasta alteraciones del sensorio, o sea, lo mismo que para las alteraciones del sodio, vieron que dan mucha alteración a nivel neurológico, el calcio también es uno de los niveles que tengo que pensar cuando tengo un paciente con alteración del estado neurológico. Y después, a nivel musculoesquelético, gastrointestinal. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico en este caso? Volvemos, siempre anamnesis, examen físico, principalmente, confirmar lo mismo la calcemia, porque lo mismo me puede estar pasando, por ejemplo, en el caso de los mielomas o las paraproteínas, o sea, o el aumento de paraproteínas, lo que tenga es un aumento de las proteínas, por ende, como el calcio iónico tendería a bajar, hay una elevación del calcio sérico total, pero cuando yo mido el iónico, en realidad está normal. Bien, entonces confirmo la calcemia. Y después, lo mismo, paso a ver cómo están las paratormonas y la vitamina. Vamos con la paratormona. Si la paratormona está alta, lo primero que tengo que pensar es, dijimos, alteraciones de la paratiroides, que además es una de las principales causas. Sin embargo, más allá de la hiperparatiroidismo primario, hay algunas alteraciones que también causan o se cursan con aumento de la hormona paratiroidea, y entonces por eso me sugiere evaluar cómo está el calcio a nivel urinario. Si el calcio a nivel urinario está alto, muy posiblemente tenga que pensar en intoxicaciones en el contexto de litio. Ya dije, por suerte no lo usamos en salud mental como se usaba antes, pero bueno, es una de las causas. Y si está bajito, hay una alteración que también se debe a una alteración en el receptor sensor de calcio, y que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. ¿Sí? Es lo mismo. Es una alteración en el receptor del calcio que no me sensa el calcio como debe, entonces la paratormona no está como debería para esa situación.
¿sí? O sea, no está baja, pero no porque sea un problema en sí, sino porque no me censa los niveles de calcio. Ahora sí, sigo. Si está baja, ya está. Es lo que debería pasar. Así que la aparato hormonal no es el problema si está baja. Como dijimos, lo que me queda es pensar en causas tumorales. Ya descarté el hiperparatiroidismo. Entonces, como dijimos, lo principal es la proteína relacionada al aparato hormonal como causante, la voy a medir lo mismo que con la vitamina D. Si veo que está elevada, listo. Lo más probable es que el origen sea tumoral. Y si ahora lo que encuentro elevado es la vitamina D, lo más probable es que se deba a un proceso infiltrativo o al linfoma. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer el tratamiento? Si la calcemia es mayor de 12 y el paciente está asintomático, hasta 14, lo que me voy a ocupar es de que el paciente se encuentre bien hidratado y que no manifieste síntomas. Si está así, ya está. No tengo más nada para que tome mucha agua. En cambio, si ahora ya la calcemia es mayor de 14 o el paciente está con síntomas, ahí sí lo voy a tratar. Acá para el tratamiento de las hipercalcemias sí tengo un montón de opciones, pero vamos a empezar por las más básicas, que son las dos primeras. ¿Sí? Por un lado, la hidratación. Dijimos, en general van a ser pacientes que los vamos a encontrar clínicamente deshidratados, porque la hipercalcemia, lo mismo que la hipernatremia, generan un aumento de la osmolaridad a nivel plasmático y los voy a ver clínicamente con deshidratación. Entonces, lo primero que voy a hacer es hidratarlos. Hay veces que se llegan a necesitar hasta alrededor de una expansión de hasta 6 litros en 24 horas. Lo tengo que ir controlando a ese paciente porque la idea tampoco es sobrecargarlo, que haga un EAP, pero bueno, tengo que expandirlo, ¿sí? O sea, lo principal va a ser la hidratación. Una vez que yo me asegure que ese paciente está normohidratado y que lo va a tolerar, si puedo, recurro a la fluoxetina, ¿sí? Que es el segundo pasito. Pero primero me tengo que asegurar de que esté bien hidratado. Y ahí sí, ya paso a la fluoxetina. Después voy a tener otros fármacos que ahí sí van a ser un poquito más específicos, que van a trabajar inhibiendo la resorción ósea. ¿Cuáles conocen los más comunes inhibidores de la resorción ósea? Corticoides en general, bien, ¿qué más? Pero antes, el pamidronato o el solendronato, ¿qué son? Glifofonatos, exacto, los glifofonatos son los antirresortivos por excelencia. A esto vamos a recurrir en el caso, ya les digo, de que estemos ante hipercalcemia severa. ¿Sí? Vamos a hacer una única dosis y después evaluaremos en función de la respuesta y de cuál sea la causa que me está generando, si es una causa que puedo resolver o no. Porque si es, qué sé yo, es de origen tumoral, pero después se hace la resección de ese tumor, qué sé yo, un tumor de pulmón, y listo, ya está, con esa única dosis posiblemente me alcanza. Y si no, reevaluaremos. ¿Está? Los glicocorticoides me van a servir principalmente cuando estemos ante tumores sensibles a corticoides, ¿sí? Sobre todo ¿quiénes? Los puedo usar en general igual en los glicocorticoides, pero sobre todo en tumores del estilo linfomas, leucemias, ¿sí? Que son los que más me responden ahí. Perfecto. El problema que tenemos con el pamidronato, el solendronato, los glucocorticoides, es que su acción es un poco lenta. Entonces, a veces podemos recurrir a alguien que está bajito, que es la calcitonina. No tenemos mucha disponibilidad realmente de calcitonina, pero la ventaja respecto de los otros, que los otros tres hacen efectos entre el tercer y el séptimo día. En cambio, la calcitonina tiene un efecto agudo, en cuestión de horas. Entonces, muchas veces, en realidad lo que van a ver es que si quiere hacer eso, es hacer tratamiento inicialmente con calcitonina y después, o sea, mientras se hace el resto y se espera la acción de los primeros. En perspectiva, después tenemos dos opciones más, que son dos opciones menos frecuentes, que se recomiendan solamente en el caso de que no haya respuesta previamente. ¿Sí?
El último porque es un monoclonal y es carísimo al ser un monoclonal. Y el segundo porque tiene muchos efectos adversos. Entonces solamente me los reservo para el caso de hipercalcemia que no le encuentre la vuelta con lo anterior. Después vamos a tener, vieron que estamos como, vimos, a nivel óseo, ¿y qué me queda? ¿En qué otros lugares puedo actuar para modificar la calcemia? El hueso, ¿y qué más? Intestino y riñón, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otras opciones de tratamiento. La verdad es que los que inhiben la liberación de la paratormona son muy frecuentes de usar, ¿sí? Después los que reducen la absorción intestinal, dentro de ellos tenemos los glucocorticoides, más allá de que me modifican la resorción ósea, y que estos sí los podemos usar, ya digo, sobre todo considerando los tumores que son respondedores a corticoides. Y después, respecto de la remoción del calcio, podemos usar algunos quelantes que los vamos a usar por vía oral, y en el caso de que, a pesar de que pongo todo, el paciente no responde y empieza a tener clínica consecuente de la hipercalcemia, a lo que puedo terminar recurriendo es a la diálisis. ¿Sí? Si aún con todo lo anterior no pude, termino en esta opción, pero es como última opción. Y solamente si el calcio me está generando clínica, no por hipercalcemia severa solamente. ¿Sí? Sobre todo en el caso que eran, como decíamos antes, de las dos causas de hipercalcemia principal, la que más me eleva son las causas tumorales. Pero en general van a ser pacientes que van a tolerarlo bien porque no se van a presentar de forma aguda el ascenso del calcio. Entonces, el valor por sí solito no me alcanza para decidir a este paciente lo que es. Sí, si tiene clínica que lo ve. Y obviamente después el tratamiento de la patología de base. ¿Alguna duda? ¿Algo? Ah, que Ah, tranquilo.